Bien, regresamos y continuamos. No quiero quedarme frustrado porque me faltó, porque se nos acabe el tiempo. Y todavía nos falta el funcionalismo. Para entender las obras de Le Corbusier y el papel del color en estas, Más o el menos del por ahí nos quedamos, ¿verdad? estilo y el expresionismo alemán. Ambos comparten la idea del uso del color como un delimitador de planos, una manera de separar unos de otros. No obstante, dicha contextualización no Sí, se está viendo, significa que Guillermo. Le Corbusier haya aprendido su uso táctico del color de sus contemporáneos holandeses, alemanes o soviéticos. Dichas lecciones se Memo, remontan a muchos años antes. ¿sí se ve? Como digo, tanto de Steele como de Le Corbusier compartían esa afinidad por el color como elemento identificador. No obstante, en esta misma premisa pues nace su diferencia. El de Steele utiliza los colores para evitar confusiones entre paredes equivalentes, mientras que Le Corbusier utiliza el color para revelar el carácter propio de cada pared. El color de Le Corbusier anima la pared vive y respira, el color emana de su interior y ruboriza su superficie, una especie de estado de ánimo de la misma. Esta forma de entender el color es más próxima a la otra vertiente, el expresionismo de Bruno Taut. Uno de sus máximos Bruno Tao. exponentes tenía una concepción parecida al color. Policromía, las vidrieras de su pabellón de cristal así lo demuestran. El color pasa a ser una manifestación de inesperada vitalidad basada en la misma posición exterior-interior. El color del exterior del edificio no es el mismo que el del interior. Por fuera el edificio es discreto, reservado, monocromo, pero tan pronto el usuario del edificio atraviesa sus puertas, el color se muestra en todo su carácter. Pero, pero como comentaba anteriormente, Le Corbusier pone su mirada atrás, mucho más atrás de lo que el tratamiento del color se refiere. Dichas lecciones no provenían del quehacer diario de la actualidad contemporánea, sino que el único maestro que él mismo ha reconocido como tal es el pasado. Un fan acérrimo de la arquitectura griega, y es aquí donde Le Corbusier encuentra la inspiración necesaria en palabras de Joyce. El color juega un doble papel en la arquitectura griega. Cuando es aplicado sobre los relieves los acentúa y cuando es aplicado sobre los fondos apaga las sombras proyectadas, cuya violencia e irregularidad complican el efecto de las líneas. Le Corbusier deduce en este tratamiento griego el principio de su policromía cromática. El espíritu de la claridad, por tanto, nos llevará a estipular que la policromía es natural sobre superficies lisas y que mata los volúmenes concebidos bajo el signo de la luz. Por lo tanto, lo que es esculpido tendría que ser monócromo y lo que es liso podría ser polícromo. Basándose en un juego de luces y sombras, lo esculpido, los volúmenes exteriores del edificio deben ser monócromos, con lo que el objetivo de no destruir la pureza, permitiendo de un volumen solo se aprecie lo que se desea enseñar. Lo que es liso, las particiones suaves, el interior, podrá gozar de policromía, de carácter, de espíritu, de vida. Amédée Osenfant nació en Saint-Quentin, Isla Francia, el 15 de abril de 1886 y murió en Cannes el 4 de mayo de 1966. Fue un pintor cubista y fundador del movimiento purista, que tras acabar sus estudios en San Sebastián regresó a Saint-Quentin, donde realizó sus primeras obras con pastel y acuarelas. En la capital francesa comenzó a asistir a clases de artes decorativas con Maurice Vernier, quien es un reconocido pintor de estilo Art Nouveau y Art Deco. Más tarde también tomó clases con Charles Cotet, un reconocido pintor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya obra se caracteriza por contrastar con el posterior post-impresionismo de su época, la semejanza con el realismo de Courbet.
Estos dos autores fueron sus dos primeras influencias. Durante las primeras 2 décadas del siglo XX, Ozenfant viajó por Rusia, Italia, Bélgica y los Países Bajos, donde conoció la obra de los grandes maestros antiguos y la de los artistas de las vanguardias europeas de ese momento. En 1915 fundó la revista L'Élan junto a Max Jacob y Jalomir Apollinaire. En ella sus teorías sobre el purismo comenzaban a desarrollarse. Fue en 1917 cuando conoció al arquitecto Le Corbusier, y ambos expusieron sus teorías del purismo en su libro Después del cubismo. La publicación de este libro coincide con la primera exposición purista en la Galería Tomás de París, en la que Ozenfant exhibió sus obras. En 1925, junto a Le Corbusier, escribió La pintura moderna, y en 1928, en solitario, publicó el libro Art. En esta última expuso de forma plena y clara su teoría sobre el purismo, destacando su estilo idiosincrático y aforista. En 1936 se trasladó a Londres, donde abrió la Academia Ozenfant de Bellas Artes, y entre los muchos alumnos que tuvo se encuentran Leonora Carrington, Saridia Ness y Stella Schnepp. A su regreso a Francia se instaló en Cannes, donde residió el resto de su vida. Ahora que hemos conocido sobre la vida y la obra de los artistas que formaron el estilo y movimiento llamado purismo francés, además de las características más importantes que definen a este estilo, también es relevante abordar brevemente los sucesos políticos y culturales que se desarrollaron paralelamente a esta iniciativa artística. Sabemos que desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX se experimentó un magnífico y sustancial surgimiento de nuevas manifestaciones artísticas y de pensamiento. Y en este sentido, la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron algunos de los sucesos más significativos que se dieron lugar en este contexto de efervescencia cultural, y que influenciaron directamente a los creadores artísticos, literarios, filosóficos y arquitectónicos para crear sus obras. Algunos de los artistas que formaron nuevas corrientes de pensamiento y expresión artística antes, durante y posterior al llamado periodo de entreguerras son, por ejemplo, André Breton, que dio forma al movimiento surrealista en la segunda década del siglo XX, después de haber trabajado en hospitales psiquiátricos de la Primera Guerra Mundial, o Max Ernst, que se integró al movimiento dada y surrealista después de dejar el ejército alemán en esa misma década. El surgimiento de las llamadas vanguardias artísticas, las cuales comenzaron a surgir desde finales del siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, con movimientos y estilos como el fauvismo, el futurismo, expresionismo y poco después el cubismo, el cual, como sabemos, juega un papel fundamental para la creación del purismo francés de Le Corbusier y Ozenfant, también son paralelas a este periodo de tiempo. Dicho esto, reitero lo importante de abordar y conocer el contexto histórico en el que nos encontramos ubicados con este tema, debido a que la formación del purismo francés solo es posible con la existencia de las otras corrientes y vanguardias artísticas, ya que todas ellas mantienen una relación estrecha entre sí y con los sucesos que sus creadores asimilaron y proyectaron con su arte, de manera que el purismo francés y la obra de Le Corbusier pudo nutrirse y evolucionar de ellas en un estilo nuevo e individual. Funcionalismo, vamos por allá. Concibe, Arquitectura y Diseño presenta el movimiento moderno, un estilo y filosofía de la arquitectura que surgió en Francia, Alemania y Holanda, impulsado principalmente por los arquitectos fundadores y surgidos de la Bauhaus, así como de Le Corbusier
y su decálogo de la arquitectura moderna, teniendo una ubicación cronológica entre 1920 a 1930. En esta latitud, concretamente aquí en Guadalajara, se realizaron pocos ejemplos, siendo el más representativo de esta corriente la Casa Quiñones de 1930, obra del arquitecto Pedro Castellanos. Si bien el movimiento moderno se colocó como el estilo internacional de la arquitectura, aquí en Guadalajara, esta tomó un camino diferente. La postura arquitectónica de personajes como Luis Barragán, Pedro Castellanos y sus contemporáneos generaron el estilo regionalista, hoy mejor conocido como Escuela Tapatía, estilo arquitectónico que predominó de 1929 hasta 1936 aproximadamente. Estilo que se fue diluyendo durante la lógica progresión y evolución de los propios arquitectos en el entendimiento de la arquitectura y sus experiencias. Ejemplo de ello es la depuración en las últimas obras de Luis Barragán en Guadalajara. Las casas en Marcos Castellanos, Rayón y López Cotilla, siendo esta última, la Casa Orozco, la manifestación de la depuración más notoria que la arquitectura local se despojaba del ropaje literal de Ferdinand Bach. En su evolución, entregaron con esto obras más apegadas, casi en su totalidad, a un estilo funcionalista, pero con esbozos del regionalismo, ya sea mediante algunos detalles o uso del color en algunas de sus partes o interiores. Continuando con la ampliación de la ciudad que había comenzado con la demolición de la prisión de Escobedo, a fin de conectar las colonias francesa y americana con el centro histórico de la ciudad y la prolongación de la Casa de Independencia hacia el norte de la ciudad, dieron la oportunidad de construir o remodelar espacios públicos como el Parque Rojo en el espacio que dejaba la prisión de Escobedo y la transformación de la Alameda de Guadalajara al Parque Morelos. Durante el gobierno de Jesús González Gallo, se iniciaron los planes reguladores dirigidos a continuar con la modernización de la ciudad, con las ampliaciones de varias calles céntricas, a fin de convertirse en avenidas y su respectiva consecuencia de destruir gran parte del patrimonio edificado de la ciudad, a diferencia de la anterior ampliación. Y aún, aunque se suturaron estas cicatrices con ejemplos como la Cruz de Plazas, era notoria la necesidad de tener arquitectos en la ciudad. Por ello y otras razones es que Ignacio Díaz Morales concertó la creación de la primera escuela de arquitectura en Guadalajara. Esto trajo consigo que llegaran los primeros arquitectos a la ciudad, con el arribo de personajes como Bruno Cadore, Silvio Alberti, Horst Hartung y Eric Kufal, arquitectos traídos de Europa a fin de ser los profesores para los futuros egresados de esta naciente escuela. Es así como la ampliación de la ciudad daba la oportunidad de la creación y edificación de una nueva arquitectura que subsanara las cicatrices dejadas por las demoliciones, así como el generar una nueva arquitectura, nuevos espacios donde la ciudad se iba expandiendo. La arquitectura propuesta por estos arquitectos llegados de Europa dio origen a un estilo funcionalista que se fusionó con las técnicas de construcción y materiales locales, aunado al creciente uso del concreto como sistema constructivo predilecto. A ellos se sumarían personajes como Julio de la Peña, ingeniero civil con una diplomatura en arquitectura y formado profesionalmente en el despacho de Pedro Castellanos,
y las primeras generaciones de egresados de la Escuela de Arquitectura, como Alejandro Son, Félix Aceves Ortega, por mencionar algunos. Cabe mencionar que el estilo funcionalista desarrollado en esta época abarca dos etiquetas. Primero, debido a su ubicación cronológica y segundo, a los materiales, acabados, filosofía y carácter. Estas etiquetas son el neorracionalismo, estilo que surge debido a la migración de arquitectos europeos hacia América. Esta etiqueta es la evolución al movimiento moderno. Mientras que el brutalismo estético es una corriente arquitectónica que retoma algunos puntos dados por la filosofía de los arquitectos Allison y Peter Smithson. Las características que comparten ambas etiquetas son en general la austeridad, el énfasis en el sentido espacial y funcional, la predominancia en el uso del concreto, la integración de nuevos materiales como lo son el acero y el vidrio, predominancia de las líneas rectas y fachadas limpias, volúmenes rectangulares, una planta libre, así como su aplicación al arte urbano. Las características particulares para el neorracionalismo en Guadalajara son el recubrimiento de materiales de la región, la aplicación de colores sobrios y color blanco, integración y aplicación de las celosías en este estilo, el uso de pilotes y los techos planos. Mientras que las características del brutalismo estético son el manejo de texturas ásperas, así como que el edificio muestre su función, el uso de materiales aparentes sin revestimientos, el uso del concreto, ya sea aparente, martelinado o lavado al ácido, que las instalaciones sean aparentes, así como el manejo de espacios con claroscuros. Ambos estilos han ido evolucionando debido al avance de la tecnología, a la misma experiencia de los arquitectos, a los nuevos materiales, a la aparición de nuevos arquitectos, etc. Cabe destacar que de ambos estilos surgió otra etiqueta para el funcionalismo arquitectónico. Este estilo, variante de ambas etiquetas, tomaría un carácter expresionista, pero ese es tema para otro video. Si te agradó el video, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte al De darle like. La que sigue. Justito vamos a acabar. A las 2:30, ¿verdad? Si estás, El funcionalismo es Rogelio un movimiento Guillermo. arquitectónico que se interesa en armonizar la función y la construcción. A partir de esta funcionalidad surge el estilo conocido como internacional. Funcionalismo es una búsqueda de la máxima eficiencia a través de la organización de los elementos que componen un sistema. Finales del 19, Guillermo, ¿a qué horas te saliste? Perdón, profe, es que mi internet estaba fallando y no escuchaba nada yo. Entonces me desconecté y me volví a conectar hace como unos 15 minutos. Entonces estuve exponiéndole a nadie. Sí, profe. Bueno, ahí va. 6 minutitos. Justo lo que nos queda de tiempo. Vamos a seguir. Está Ok. interesante. Te lo recomiendo. comenzaron a ver los primeros intentos en la arquitectura, pero finalmente se plasmó en lo
que se llamó la Escuela del Bauhaus en Alemania, desarrollada como consecuencia de la tragedia de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1932, unos teóricos de la arquitectura, Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson, en una exposición en Nueva York, van a acuñar definitivamente el término como estilo internacional. Esto también es una reacción contra la ostentación y el lujo, que se habían convertido en un insulto para los sectores medios bajos y proletariados europeos. La arquitectura funcional se caracterizó por su énfasis en lo rectilíneo, en el empleo de superficies lisas, pulidas, desprovistas de toda aplicación ornamental. Tenemos edificios totalmente libres de decoración, como podría ser decoración neoclásica, libres de cualquier ornamentación, que era lo que estaba, digamos, imperando hasta finales del siglo XIX. Y a partir de ahora hay un rompimiento con todo lo histórico, porque ese era de los principales preceptos de este movimiento, el rompimiento histórico y partir de cero. Lo que fue el edificio de CAES en Metrocentro es un edificio de carácter internacionalista. El edificio de Bayer en la calle del Progreso, una cuadra, 2 cuadras arriba del estadio de Flor Blanca, la Torre Democracia primero, Catlán ahora. Esos son edificios internacionalistas en donde lo que predomina es el vidrio, las paredes de vidrio, lo que se llaman paredes cortinas. También hay un uso casi constante del hormigón armado, del concreto armado, como le llamamos en nuestro medio, del vidrio, del acero, de grandes superficies acristaladas o lisas de cristal, también un uso masivo de muros. En Europa, el funcionalismo del estilo internacional fue impulsado por los arquitectos Walter Gropius, Louis Mies van der Rohe y Charles Edward, mejor conocido como Le Corbusier. Le Corbusier estuvo en América y se radicó en Brasil, donde falleció y donde su impronta marcó las tendencias de la arquitectura contemporánea brasileña, que todos sabemos cómo se destaca en América y en el mundo. Estos arquitectos, aparte de su formación, digamos, técnica o su formación constructiva, tenían una visión poética humanística. En El Salvador, la arquitectura funcionalista fue impulsada por los arquitectos Armando Sol y Ernesto de Sola, quienes en los años 40 comenzaron a darle una nueva cara al país. En el 36, finales del 36 y principios del 37, vinieron los 2 primeros arquitectos salvadoreños que habían hecho su carrera de arquitectura en escuelas del exterior. Ernesto de Sola, en Estados Unidos, y Armando Sol, en Bélgica. En el centro de San Salvador, la iglesia del Rosario del arquitecto Rubén Martínez, así como el edificio central, poseen características propias del funcionalismo. La iglesia del Rosario va a ser racionalista y funcionalista en el sentido de que posee características de una planta libre, ya no es la planta rígida, va a poseer una estructura en hormigón armado, en concreto armado. El vidrio va a ocupar también una forma de trabajar, digamos, la plasticidad de las formas más libre. Me atrevería incluso a decir de que el estilo todavía tiene mucha raigambre, a pesar de que ya está agotado, según los teóricos de esta disciplina arquitectónica, de la arquitectura, pero sin embargo su influencia es muy grande, aún ahora. En El Salvador existen muchos remanentes de la arquitectura funcionalista que dominó la segunda parte del siglo XX.
Según especialistas, incluso en la actualidad, sigue siendo un estilo que sirve de parámetro para las edificaciones del siglo XXI. Bien, minimicemos. Guillermo, vamos a, vamos a dejarle aquí. Ya está el concepto de la tarea para definirla. Nos vemos la próxima clase. De todos modos, quedó grabado más o menos pues, casi todo el otro tutorial con respecto al funcionalismo. Me tocó analizarlo. Marqué dos estilos, un estilo latinoamericano y un estilo mexicano. Y de todos modos se entiende perfectamente el funcionalismo como ya lo escuchamos, desde el entendido de los trazos limpios, los planos, los muros cortina o muros de cristal, y la verticalidad, la horizontalidad, la planimetría y el juego de claros oscuros, como síntesis de lo que es el funcionalismo, y que la forma responda a la función, lo que decíamos de, nosotros venimos de esa doctrina de arquitectura. Y cosa que no tienen otras disciplinas de la arquitectura. Por ejemplo, la arquitectura escultórica, la forma no sigue a la función. Ahí es al revés, la función sigue a la forma y hacen que el espacio funcione en base a la forma. Es otra forma de interpretar la disciplina arquitectónica de ese estilo. El purismo y el funcionalismo, como lo dijeron y como es sabido, sigue en nuestros días, se sigue dando, como lo comentamos hace rato, se está replicando nuevamente en uno y muchas diversas formas, en una y de muchas diversas maneras. Pues muy bien, un gusto haber compartido contigo, nos vemos la próxima clase, cuídate mucho y no olvides el consejo que te di. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego, que esté Nos bien. vemos, sale, suerte.